A Good Plan 69. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Un buen plan de Dios. En esta serie estamos tratando sobre la mente, específicamente cómo tener paz mental en el corazón en medio de un mundo caótico, frustrante, que cada día se posee y más difícil. Nuestro Dios Todopoderoso nos promete paz mental, libertad para librarnos de los pensamientos y emociones frustrantes a todos aquellos que confían en Él y mantienen sus pensamientos puestos en Él. Isaías 26:3. Dios nos mantendría en completa paz a todos aquellos cuyos pensamientos que en mí perseveran porque ha confiado. Esta afirmación plantea dos preguntas. ¿Cómo podemos tener paz mental en el corazón cuando todas las cosas van mal, a pesar de que estamos comprometidos con Dios y confiamos en Él? ¿Por qué nos suceden cosas así? ¿Cómo podemos mantener nuestros pensamientos puestos en Dios cuando tenemos problemas que atender en la vida diaria? La respuesta a ambas preguntas comienza con el cambio de nuestras perspectivas. Tenemos que tener una visión de la realidad que vemos las cosas. La paz mental no es resultado de lo que vemos y sentimos. Para experimentar paz mental, debemos vivir con perspectivas eternas. Cuando tenemos perspectivas eternas vivimos felices y con la conciencia tranquila, que lo mejor me espera, que esta vida que solo esta vida, y que la mayor está por venir después de esta vida. Cuando tenemos perspectivas eternas reconocemos que Dios está con nosotros, y que Él tiene un buen plan para nosotros. Para vivir conforme a las perspectivas eternas, debemos entender el plan de salvación que Dios para nosotros, y cómo Él está llevando a cabo su plan que comenzó en la eternidad pasada, y se completará en la vida futura. Después de esta vida, la fe nos ayuda a vivir el cambio y nos provee una vida con esperanza. El plan de Dios siempre ha sido rescatar a su familia para vivir en comunión con ella para siempre. Dios, Él creó a todos los seres humanos para que se convirtieran en sus hijos e hijas al recibirlo su espíritu en su ser. Efesios 1 del 4 al 5 y Juan 1 del 12 al 13. Sin embargo, ni la humanidad y su hogar familiar en este planeta fue destruido por el pecado de Adán, y corrió en el mundo por medio de su descendencia. Todos los seres humanos son culpables de pecado ante Dios, por lo tanto, están descalificados para pertenecer a la familia de Dios en la tierra, que está llena de maldición, corrupción y muerte. Génesis 2:17, Génesis 3 del 17 al 19, Romanos 5 del 12 al 14. Dios sabía antes de crear el mundo que la humanidad del diablo corrompería al mundo con el pecado. Por eso, motivado de amor, planeó el plan eterno de redención para liberar a su creación del pecado, y recuperar a su familia por medio de la muerte de Jesús en la cruz. A este plan se llama redención o salvación. Jesús vino a la tierra la primera vez para morir en rescate por el pecado, a través de su muerte redentora en la cruz, y para abrir el camino para que los hombres y mujeres pecadores sean restaurados a la familia de Dios mediante la fe en Cristo. Primera de Pedro 3:18. Jesús regresará en un futuro no muy lejano para limpiar la tierra del pecado, la corrupción y la muerte. Vendrá para restaurar un hogar adecuado para vivir con su familia para siempre. A este lugar, la Biblia lo llama los nuevos cielos y la nueva tierra. Literalmente, es el cielo en la tierra. Apocalipsis 21:22. En la segunda venida de Jesús, los muertos resucitarán, y todos los hijos e hijas de Dios se reunirán de nuevo con sus cuerpos muertos resucitados de la tumba hechos inmortales e incorruptibles, para vivir de nuevo cielo en la tierra. Primera de Corintios 15 del 50 al 52. Entonces, la vida finalmente como Dios quiso que fuera antes que el pecado dañara la creación. Jesús le mostró el apóstol Juan, los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. En Apocalipsis 21 del 3 al 5, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gran parte de la predicación popular de hoy en día dice que el plan de Dios es que tengamos una vida maravillosa en esta vida. Sin embargo, esta vida no está destinada a ser destacada en nuestra existencia. Los primeros cristianos entendieron lo que Pablo escribió, este mundo pronto pasará. En 1 Corintios 7:3, Pedro dice, que nosotros los cristianos somos peregrinos, forasteros de paso en este mundo. En 1 Pedro 2:11, dice, porque esta vida es como la niebla de la mañana, está aquí por un corto tiempo, hasta que el día lo desvanece. Santiago 4:14. Poco antes de que crucificaran a Jesús, Pedro le preguntó, lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué ganaremos? Mateo 19:27, y Jesús le respondió, de cierto os digo que, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros los que me habéis seguido también se sentaréis en el trono de su gloria, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Esta declaración estuvo dirigida específicamente a sus 12 apóstoles, les dijo que su recompensa por su servicio será recompensada dándoles autoridad para juzgar a las 12 tribus de Israel al final de los tiempos. Notemos que Jesús les dijo que la recompensa les llegará en la futura regeneración que ellos entendieron muy bien. Sus apóstoles, judíos del siglo I, sabían por los escritos de los profetas del Antiguo Testamento que cuando el Redentor vendría, restauraría el mundo a las condiciones de cómo fue antes del pecado. Isaías 51:3, Isaías 35 del 1 al 7, Isaías 55 del 12 al 13. La palabra griega, traducida como regeneración es palingenesia, se compone de dos palabras que significan nuevo nacimiento, o el renacimiento mesiánico del mundo, cuando el mundo nace de nuevo. Tito 3:5. Solo unas semanas después de que Jesús ascendiera al cielo, después de su crucifixión y resurrección, Pedro predicó que Jesús debería permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas cosas, tal como Dios lo prometió hace mucho tiempo a través de sus profetas. Hechos 3:21. Los primeros seguidores de Jesús entendieron que la salvación plena significa la restauración completa y transformación de todo lo dañado por el pecado, tanto la familia como su hogar familiar por el poder del Espíritu Santo, por el sacrificio y muerte de Jesús en la cruz. Jesús continuó su respuesta a Pedro y la amplió para que escuchen los demás que le seguían. Todos quien abandona casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por mí, recibirán a cambio 100 veces más y tendrá vida eterna. Mateo 19:29. El punto de Jesús es que todo lo que renuncies para seguirme, lo recibirás a cambio. 100 veces más mucho era una expresión cultural que significaba más allá de lo que se perdía. Una parte vendrá en esta vida y el resto en la venidera. La vida eterna, entre otras cosas, significa que ya no habrá más pérdida, dolor ni muerte. Y en la vida venidera, lo conservarás todo para siempre. Uno de los mayores problemas que impiden a muchos tener paz mental es esta pregunta: si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite toda la tragedia y el dolor del mundo? Muchas lecciones para otro día. La respuesta corta es: así es la vida en una tierra maldita por el pecado. Debemos entender que no existe tal cosa como una vida sin problemas en este mundo roto. Puedes hacer todo bien y aún así, las cosas pueden salir mal. La paz mental proviene de saber que solo estamos de paso por este mundo en su forma actual. Cada problema y las dificultades son todos temporales, y Dios puede usar estos desafíos y hacerlos realidad, cumplir con su propósito supremo para la familia. Y Él es capaz de sacar verdadero bien de lo verdaderamente malo. Una perspectiva eterna no solo te ayuda a enfrentar las duras realidades de la vida en este mundo roto y dañado por el pecado mundo, te da la esperanza y la seguridad de que al final todo estará bien. Pablo oró por los cristianos, para que la luz inunde sus corazones para que comprendan la esperanza que les fue dada cuando Dios les escogió. Efesios 1:18, para que puedan comprender del maravilloso futuro que prometido a los que llamó. Efesios 1:18. El apóstol Pablo, en el contexto de las muchas dificultades que enfrentó, escribió, en 2 Corintios 4:17, que nuestras dificultades presentes son problemas muy pequeños que no durarán mucho, sin embargo, nos producen en nosotros un inmenso peso de gloria que durará para siempre.
Nótenos que Pablo reconoció que en esta vida el sufrimiento es temporal, y minúsculo, que los problemas producen gloria bien porque obran para bien en nosotros. Pablo escribió: sabemos que en todas las cosas nos ayuda a bien a todos los que con un propósito fuimos llamados. Romanos 8:28. Pablo escribió estas palabras en el contexto del plan de salvación eterno que tiene para sus hijos e hijas que son como Cristo, porque Dios conoció a su pueblo de antemano, y los escogió para que fueran a la imagen de su Hijo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Rom 8:29. La palabra griega que Pablo usó para producir cambio en nosotros en 2 de Corintios 4:17, significa lograr, alcanzar, terminar. Pablo sabía que nuestro Dios grande y glorioso que puede hacer que las dificultades de la vida sirvan a su propósito final, propósito para su familia, a fin de que sus hijos e hijas tengan el carácter de Jesús. Podríamos dar muchas lecciones sobre cómo Dios usa las dificultades de la vida para sus propósitos y nuestro bien, pero considera un pensamiento. Posiblemente estés pensando: por supuesto que los problemas de Pablo sirvieron para una eternidad propósito y glorificó su nombre porque era Pablo, el apóstol, pero soy una persona común y corriente. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas comunes que hacían cosas comunes, y sin saberlo cumplían el propósito eterno de Dios. En 1 de Samuel 20 del 1 al 40, David fue ungido por rey de Israel, mientras Saúl todavía estaba en el trono. Desde entonces estaba cada vez más celoso de los éxitos militares de David y por eso quería matarlo. David y Jonatán, el hijo de Saúl, habían desarrollado una profunda amistad. Jonatán intentó convencer a Saúl que David no le haría daño, pero como Saúl no aceptó, Jonatán buscó la manera de ayudar a David, contándole las intenciones de Saúl en secreto a David. Para eso David debía esconderse en un lugar determinado en un campo, a distancia del tiro de una flecha como si Jonatán practicara. Cuando iba a recoger las flechas David entendía que todo estaba bien, luego regresa a su sirviente antes que él, así Jonatán podía hablar con David que estaba en peligro y que debía mudarse inmediatamente. El siervo rápidamente recogía las flechas y corría hacia su amo, sin entender el secreto de Jonatán, que solo Jonatán y David sabían. Este joven portador de flechas no sabía qué tarea estaba haciendo, daba información secreta sin darse cuenta. Esta es información vital y redentora para David, de cuyo linaje habría de venir el Mesías. En 1 de Samuel 20:39, dice que en una época en la que Israel se había desviado de Dios por la adoración a Baal, hubo una sequía de 3 años, que provocó una enorme crisis de escasez de alimentos. El Señor dirigió al profeta Elías que huyera de Jezabel a un arroyo específico, ordenándole a los cuervos que lo trajeran pan y carne cada mañana y cada tarde. Los pájaros no hacen pan, pero sustrayendo el pan de alguien desconocido, y posiblemente la carne lo mantuvieron vivo al profeta, pero él nunca lo supo. Elías tenía una obra importante que hacer: enfrentarse a los profetas de Baal para preservar la adoración al Señor, al verdadero Dios de Israel, la nación escogida de donde vendría el Mesías Salvador del mundo. En Mateo 21 del 1 al 11, dice que, en la última semana de su vida, Jesús entró en Jerusalén montado en una criada de burro para que se cumpla una profecía importante sobre la venida del Mesías. Zacarías 9:9, un desconocido cuidó y alimentó a ese burro, y sin saber lo que el Señor Jesús montaría en él. Pablo habló sobre sus problemas de trabajo con estas palabras: no vivan mirando ustedes las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La palabra griega, que se traduce como mirando, refleja una consideración mental de cómo debemos reaccionar ante los problemas temporales, sino las cosas internas, porque Dios nos ayudará hasta que nos levante en las nubes, porque lo que está por delante supera con creces lo que estamos pasando o enfrentando ahora. Unos pocos pasajes más adelante Pablo hace esta declaración sobre cómo veía las dificultades de la vida, diciendo que está triste, pero regocijándose. 2 de Corintios 6:10. La palabra griega que usó para regocijo significa estar alegre. Esto no significa que Pablo se sintió alegre por sus muchos problemas, pero vive en la esperanza de regocijo. Animar significa autoanimarse por tener esperanza en Dios. En otras palabras, cuando Pablo estaba atacado por sus propias dificultades, se anima con realidades eternas, las que le daban esperanza incluso en las situaciones más oscuras. Recuerde, Pablo es el hombre que,
cuando fue golpeado injustamente y encarcelado en la ciudad de Filipos, pero cuando a la medianoche oró y alabó a Dios, milagrosamente fue liberado. Hechos 16 del 16 al 20. Alabar a Dios significa reconocerlo diciendo quién es Él y lo que ha hecho, hace y está haciendo por nosotros siempre. Por eso, es apropiado alabar a Dios sin importar cómo nos sentamos y veamos. Consideremos dos ejemplos de una perspectiva eterna que llevaron a las personas reales a alabar a Dios frente a las terribles circunstancias. Se centraron en el Señor, y el Señor no cambió sus circunstancias, les dio paz a su mente y gozo a su corazón. Estos ejemplos vienen de Jeremías y Habacuc, profetas de Judá, del reino del sur de Israel en sus últimos días, justo cuando estaba a punto de ser destruido por el imperio babilónico. Jeremías y Habacuc fueron enviados a Judá cuando el pueblo de Israel estaba sumido en la idolatría para advertirles a arrepentirse o enfrentarse a la destrucción completa de su nación. El pueblo no se arrepintió, y todos, excepto los más pobres de Judá, fueron deportados a Babilonia cautivos, y la ciudad de Jerusalén, incluido el templo, fue finalmente destruida por Babilonia. Aunque Jeremías y Habacuc eran ambos hombres piadosos que hicieron todo lo que Dios les pidió que lo hicieron, sus vidas cambiaron para siempre debido al mal comportamiento de sus compatriotas. El registro histórico no nos dice lo que le sucedió a Habacuc. No fue llevado cautivo y permaneció en Judá. Al final de su libro vemos su mentalidad de paz en medio de todos los problemas. En Habacuc 3 del 17 al 19, dice: aunque las higueras no tengan flor, ni haya uvas en los viñedos, aunque falle la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y estériles, aunque mueran los rebaños en el campo, y los establos están vacíos, yo me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Dios soberano es mi fuerza. Él me dará pies firmes como de los ciervos que caminan por las montañas. Como usted puede ver, Habacuc, a pesar de sus circunstancias, eligió estar alegre animándose y autoanimándose a sí mismo en el Señor es su salvación que es fiel para ayudarlo a salir adelante. Aquí, regocijarse se traducirse como triunfo. Jeremías sobrevivió al ataque a Jerusalén, pero fue tomado prisionero por sus compatriotas, que huyeron a Egipto y llevaron con él a Jeremías, que profetizó durante unos 5 años y murió en Egipto. Habacuc, durante la mayor parte de su ministerio, siguió con el mensaje de Jeremías a Judá de someterse a Babilonia para salvarse. Habacuc habló de la nación de la destrucción, pero no escucharon. Después de varias décadas, su mensaje se convirtió en realidad. Por no haberse arrepentido, fueron expulsados de su tierra. En este mensaje había una nota de esperanza. Jeremías 29 del 4 al 10, donde habla que todas las personas que han sido llevadas cautivas a Babilonia, se establezcan en Babilonia, construyan hogares, plantar huertos para criar familias. También les dijo, que trabajen y oren por la paz de sus captores. Terminó, diciendo, ustedes estarán en Babilonia 70 años. Luego, les traeré de vuelta a casa. Observemos la siguiente declaración de Dios. Porque yo sé que los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y la esperanza que se merecen. Jeremías 29:11. Esto, no tiene nada que ver con lo que Dios haga de esta vida, porque el punto culminante de nuestra existencia está en la vida venidera cuando haya realizado la restauración final. Jeremías escribió estas palabras después de presenciar la destrucción final de Jerusalén y del templo. Nunca olvides este terrible momento, mientras lamentas la pérdida. Sin embargo, aún me atrevo a tener esperanza cuando me recuerdo que esto nos pasó. El amor inagotable del Señor nunca termina. Por sus misericordias siempre hemos sido guardados de la destrucción completa. Grande es su fidelidad, sus misericordias se renuevan cada día. El Señor es mi herencia, por tanto, en Él esperaré. Lamentaciones 3 del 20 al 24. Jeremías y Habacuc están ahora en el cielo esperando regresar con Jesús para vivir en la tierra nueva, cuando su plan perfecto sea completado. Mantener nuestros pensamientos puestos en Dios, debe de ser para nosotros una consecuencia natural de nuestra perspectiva eterna. Cuando tenemos paz de la mente, tendremos gozo en el corazón, siempre tendremos certeza de que en Él todo se arreglará. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.